Sí, dígame. Sí, aquí la tengo. Sí, aquí la tengo, pero esto no se puede aceptar. No, es que después de 40 años de servicio intachables, esto no se me puede hacer. Tú sí que tienes suerte, canalla. A ti no te jubilan aunque ya no cantes bien. Qué buenos tiempos. ¿Sí? Hola, buenas. Venía por la entrevista de trabajo. Me llamo Claudia. ¿Qué entrevista de trabajo? Pues la que pone en la carta. Sí, ¿qué carta? La que me enviaron citándome aquí. Vale, yo no sé de qué me hablas, ¿eh? No Pero- tengo ni idea de lo que tú me estás hablando. Sí, espera un momentito. Aquí lo pone bien claro, no es esta su dirección. Sí, esta es, pero... Y no es usted don Paco, bueno, don Francisco. Sí, soy yo, pero ahora no te puedo atender, lo siento, estoy muy ocupado. Pero, oiga. No, lo siento. Una cartita. Vamos a ver. ¿Qué te han dicho de ese trabajo? ¿No te han contado que no tendrás ni tan siquiera el cariño de un solo niño? ¿Qué? Soy el hombre del saco. Y te han elegido a ti porque a mí me quieren jubilar. Sí, hombre. ¿Me estás hablando en serio? Mira. Pero... Vamos. ¿Pero quieres tu trabajo o no lo quieres? Pero... ¿Vamos? Sí. Guau. ¿Y ahora qué hacemos? Yo a hacer mi trabajo. Sí, Oye, macho, ¿y tú de dónde has salido? soy el hombre del saco y te voy a meter en vereda. Uy, mira cómo tiemblo, mira. Como no hagas caso a tus padres, te voy a meter en un sitio frío y oscuro. ¿A dónde? ¿En la nevera? Venga ya, o te piras o te meto, sojillo. ¿Qué está diciendo? Si así no asustaría ni a mi abuela. Anda, y ahora una tía. Hola, guapa. Mira, chaval, si no haces caso a tus padres... Sí, ya lo sé, me vas a llevar a un sitio frío, oscuro, donde no vea la luz del sol, donde... No. Lo que haces es llevarme tu PSP, tu móvil y tu portátil. Y quizá lo venda en un mercadillo ambulante. Pero no te preocupes. Si no vas a tener tiempo de echar de menos ninguno de esos chismes. Y que le voy a decir a tus padres que después de clase te apunten a inglés, solfeo, cocina, ballet, punto de cruz. ¿Te enteras, bomboncito? ¡Mamá! ¿Qué haces? Esto no funciona así, ¿eh? Aquí hay unos códigos y unas normas que seguir. Pero le hemos asustado, ¿no? ¿Esa era la misión? Sí, pero hay unas pautas. No te referirás a esas chorradas que no asustan a nadie. ¿Cómo que chorradas? No te consiento que me hables así. Además, ¿tú qué sabes hablar de los trabajos de los hombres del saco? No tienes ni zorra idea de lo que significa todo esto. Lo único que sé es que al niño lo he asustado yo y tú... Sí, pero tenemos un protocolo, unas normas a seguir los hombres del saco. Además, como todos los de vuestra generación, no tenéis ningún respeto por ella. Lo único que te digo es que los tiempos han cambiado. Vete. Sí, ya me dieron la carta esta mañana.
Joder, cuánto peluche. Uf. Oye, niñata, se acabó la fiesta. Un segundito. Tengo que dejarte, tía, que ha entrado un ancianito a mi cuarto. Por debajo de mi cama. Sí, súper fuerte. Soy el hombre del saco. Y como no te comas las verduras y los mojetes que te preparan tus padres, te vas a enterar. Ajá. ¿Y el saco? Mira, aquí está, mocosa. Y como no te portes bien, te voy a apuntar a inglés. Pero si voy en colegio bilingüe. O sea, que doy inglés desde que soy un baby. Bueno, pues te quitaré la Playtech con XD o como se llame y se la daré a una Geo. Dirás ONG. Bueno, como sea, o te portas bien o te arranco la cabeza. ¡Basta ya, copetas! ¿Qué? ¿Cómo me echas has tenido que ir solo? Yo no tengo que darte explicaciones de nada. No entiendo cómo sigues usando esos métodos tan antiguos. Espabila, hombre, que los niños se te comen por los pies. Sí, ¿qué te crees que vas a conseguir con tus métodos? ¿Hacer un mundo mejor? Mira, lo único que sé es que por fin tengo un trabajo. Y mi vida puede empezar a cambiar a mejor para variar. Sí. Pues me alegro por ti. Porque la mía se está yendo a la mierda por momentos. Pero Víctor, ¿qué te pasa? Solo queda una semana de clase, chicas. Qué ganas, tía. Podríamos ir a la piscina. Quedamos Ya para que ir. esté. Quedamos para ir en salón. Niñas de mierda. ¡Sí, qué friki! ¡Don Paco! ¡Para, por favor! ¿Qué quieres ahora? Déjanos en paz. Es que me siento culpable. Tú no tienes la culpa de nada. Esto era tu vida. Comenzaré de nuevo. Soy fuerte, ¿sabes? ¿Y por qué no compartimos casa hasta que encuentres otra cosa? Todavía hay muchas cosas que puedo aprender de ti. ¿Qué estás jugando, los marcianitos? Ahora te queman las manos. ¿Hay algo para hoy? Sí, algo hay por aquí. Mira. Sí, ya lo he visto. Este. Sí, ese también, pero no querrás que vaya a todos, ¿no? ¿Podrías? Sí, claro, por tu gracia. Mía. Ladrona. Que tengas suerte. Ajá. Adiós, simpático. Adiós, pesadita.
¿Será posible otra vez ahí, niño? Al tobogán no podéis ir. Adrián, coja a tu hermano. Se lo voy a decir a tu madre, ¿eh? Y te va a castigar. Pero ¿cómo hay que hacer las cosas en este pueblo? Estoy hasta las narices ya de estos niños. ¡Es que sois insoportables! ¿Entonces tiene usted experiencia con niños? Ni se lo imagina.